voy a nuestro pasaje. ¿Están estudiando Gálatas? ¿Sí? Ahí toca. Bueno, ustedes no le cuenten a Gabriel, pero yo le dije, por más que vos me dé un pasaje, yo después hablo de lo que yo quiero. Vamos a hacer así, vamos a tomar el pasaje y desde acá vamos a arrancar, pero vamos a ir hacia otros lugares también. Y permítanme leer desde el versículo 19. Yo sé que alguien habló del versículo 19 y 20, en teoría, la semana pasada, pero no puedo hablar del 21 y 22 sin hablar por lo menos del 19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en manos de un mediador. Si alguno está perdido, Gálatas 3, 19, ahora vamos al 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? En ninguna manera, porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. De manera que la ley ha sido vuestro ayo para llevarnos a Cristo, a fin de que fuésemos justificados por la fe. Este pasaje tiene, toda esta porción del 19 hasta el 29, yo no la leí toda, está naturalmente dividida en tres partes: versículos 19 y 20, 21 y 22 y 23 al 29. A mí me toca la del medio, pero aunque el autor viene en su forma de expresarlo, dividiéndolo en este pensamiento, en esta forma, es todo un hilo conductor, es todo un pensamiento, es toda una enseñanza. Entonces, quiero arrancar haciendo algunas observaciones del versículo 19, aunque ustedes lo deben tener de memoria, les quedó bien grabado, seguro que después que fueron a la casa volvieron a escuchar el mensaje, y lo volvieron a hablar en alguna de las reuniones entre semana. Pero me gusta porque si ustedes prestan atención, el apóstol acá en su argumentación hace una pregunta: ¿para qué sirve la ley? ¿Sirve para algo? Y no está hablando de las leyes de una nación, está hablando de la ley que Dios dio a través de Moisés. Y lo que Pablo está queriendo argumentar es: ¿antes de Moisés había ley? Podríamos decir que no. Entonces, si había salvación y conexión con Dios antes de Moisés, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Bueno, Dios tiene un propósito. Hay un tema que es difícil de masticar, pero no por eso lo tenemos que esquivar. Se llama revelación progresiva. No es que en el huerto de Edén Dios tiró toda la información y ahí nos quedó a nosotros. Por alguna razón, Dios fue a través del tiempo con un propósito, revelándose a sí mismo y revelando lo que Él quería para el hombre. Y a nosotros nos fue quedando, lo fuimos registrando, lo tenemos. Tenemos una cosa segura: que la revelación de Dios por escrito nos comenzó con Moisés y terminó con Juan en el Apocalipsis. No hay nada antes ni nada después. No sé si has escuchado por ahí
alguna vez hablar, porque hay uno de los libros de la Biblia que lo menciona? Los escritos de Enoc, las profecías de Enoc. Bueno, era un libro que los judíos lo tenían. Es como si yo hoy en mi predicación dijere, Rairi nos dijo, o MacArthur dijo. Lo puedo tomar, puede ser válido mi comentario, pero no por eso puedo defender lo que es revelación de Dios. Es el comentario de un hombre que vivió cerca de Dios antes y lo voy a considerar, pero no lo tengo. Por ejemplo, en el Nuevo Testamento hay una observación en una de las cartas de Pablo a la iglesia de Colosas que le dice: la carta que mandé a la Odisea, léanla ustedes también, y que ellos lean esta que le estoy mandando a ustedes. Evidentemente Pablo escribió más cartas. Sabemos que a la iglesia de Corintio escribió más cartas, pero esto es la revelación de Dios. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Bueno, a partir de un momento en su proceso de revelación al hombre, no porque Dios no lo tenía claro, sino en su revelación a nosotros, que tenemos una mente finita, limitada, chiquita, en un momento a través de Moisés dio la ley. Ahora, cuando nosotros pensamos en la ley, ¿qué es lo primero que se nos viene a la mente? Pero, ¿qué es la ley? Los 10 mandamientos. La ley no son los 10 mandamientos. Para el judío, y lo que Pablo está manifestando acá, la ley son los primeros 5 libros de la Biblia. ¿Sí? Ahí hay mucho más que los 10 mandamientos. Claro, en los 10 mandamientos se puede encerrar prácticamente todo. Es más, el Señor Jesucristo lo achicó más y lo dejó en 2 mandamientos. ¿Se acuerdan cuáles son? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza, y a tu prójimo como a ti mismo. En estos 2 mandamientos se resume toda la ley y los profetas. No solamente hay ley, sino que hay profetas. Para el judío había ley, profetas, libros históricos y libros poéticos. Estos 4 grupos eran la revelación de Dios para la nación de Israel. Pero cuando está hablando acá Pablo, se está enfocando en uno de los 4, que es la ley. Si ustedes miran en el versículo 22, dice, mas la escritura, acá sí lo amplía más y pone todo el Antiguo Testamento en esta palabrita. Ahora vamos a ir hacia ahí, todavía no llegamos, pero solo quiero mencionar esto. Entonces, la ley está hablando de aquellos 5 libros que Dios nos dejó por medio de Moisés, que se resumen en los 10 mandamientos, y si vamos al Nuevo Testamento se resumen en 2. Ahora, ¿para qué sirve la ley? ¿Para qué sirve la ley? Y bueno, me gusta ahí el versículo 19, perdona el que predicó la semana pasada, fue añadida, y me gusta este concepto de añadido, porque el concepto es como un apéndice, algo entre paréntesis, y va a decir, ¿entre medio de qué? Entre medio de la caída del hombre, fíjense que habla de la promesa de la simiente, la caída del hombre y la venida de Cristo. Es hermoso ver que la Escritura enmarca la ley dentro de ese periodo. Lo mete ahí en esa parte del programa, desde Génesis capítulo 3, versículo 15 en adelante. Y el concepto de simiente es muy lindo porque va a ser un énfasis en esa guerra entre la descendencia de la mujer y la serpiente. Mirá lo que dice Romanos 16:20.
y el Dios de paz aplastará en breve a Satanás. Lo va a aplastar. ¿Y bajo quién? Bajo vuestros pies. Está hablando de la iglesia. El poder de la iglesia, que no es un poder que viene de ellos. Efesios 1, 19, 20, 21 dice que opera en nosotros el poder que resucitó a Cristo de los muertos. Va a aplastar. Y era la promesa de Génesis 3:15. Ella, la simiente de la mujer, iba a herir en la cabeza a la serpiente antigua, a Satanás. Lo iba a aplastar. Es interesante porque el Apocalipsis, en nuestra iglesia estamos estudiando evento futuro, entonces casi todo centrado en Apocalipsis. Hoy era el último mensaje, lo voy a escuchar mañana. Es el último mensaje, y el Apocalipsis, muchos creen que es complicado, es un libro muy fácil, si no te enredás en alegorías, ¿no es cierto? Si vos lees lo que lees y no querés inventar interpretaciones, es fácil. Lo que pasa es que muchísima gente busca interpretaciones que no están ahí. Y el Apocalipsis tiene un objetivo principal. ¿Sabés cuál es? Animarnos a nosotros, a vos y a mí, a que pase lo que pase, al fin ganamos nosotros. ¿Viste? Cuando vos sabés el resultado opuesto, ¿qué importa si vas perdiendo 5-0? Si total sabés que vas a ganar 6-5. El resultado está puesto, ya está. Nosotros ganamos, nuestro Dios gana. Y fíjate en este pasaje de Gálatas, en todo el pasaje, varias veces hace mención de una palabra, promesa. ¿Qué seguridad tengo yo que Dios va a cumplir lo que prometió? La seguridad de todo lo que prometió antes y ya cumplió, me da seguridad de que va a seguir cumpliendo. ¿Se acuerdan cuando estos sabios de Oriente llegaron a Jerusalén y preguntaron por el niño que había nacido? Los líderes religiosos le dijeron exactamente dónde iba a nacer. Fueron, lo buscaron y lo encontraron. Porque Dios había prometido en el libro de Daniel dónde y cuándo iba a nacer. Isaías también había dado algunas observaciones, pero Daniel había dado la fecha. Y te puedo mencionar un montón de profecías que se cumplieron. Destrucción de ciudades, dominios que caen, los dominios que menciona Daniel cuando Nabucodonosor ve la estatua grande y va viendo las diferentes partes, y Daniel le dice, bueno, estos son reinos, y vos sos la cabeza, después viene este, y ahí vino Babilonia, los medopersas, los griegos, los romanos. Y Dios fue cumpliendo muchísimas promesas. Y eso me da a mí seguridad que Él va a cumplir lo que todavía viene. Y hubo una promesa en Edén que se cumplió en Cristo. En Hebreos capítulo 2, ahí vuelve a hacer una mención de Satanás aplastado por la obra de Cristo. Aplastado por la obra de Cristo. Y ni hablar Apocalipsis 20, cuando es al final del tiempo. En Apocalipsis 19 termina diciendo que Satanás fue encerrado. Pero al final, en el capítulo 20, dice, fue lanzado al lago de fuego. Se terminó. Fue encerrado por 1000 años. Pero después fue lanzado al lago de fuego después de los 1000 años. Se terminó el poder de Satanás. Ahora, comenzó ese dominio allí en la cruz. Ahora, la simiente, mirá lo que dice el versículo 4:4 de Gálatas.
Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiesen a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijo. Qué maravilloso, ¿no? El descendiente de la mujer, la simiente de la mujer, venía a este mundo, y estando en este mundo, en la obra de la cruz, iba a destruir. ¿Para qué? Para poder redimirnos, para poder rescatarnos. ¿Sabes? El versículo 21, ahora sí vamos a donde me toca. Otra pregunta. Luego, ¿la ley es contraria a la promesa de Dios? ¿Chocan la ley y la promesa de un Salvador? No, no chocan, dice. No chocan. Para el judío en su estructura chocaba. ¿Por qué? Porque ellos estaban convencidos que con el cumplimiento de la ley se iban a redimir. Pero no chocan los dos. En Mateo 19, no lo vamos a buscar, hay un hombre que se acerca a Jesús. Dice: Maestro, ¿qué tengo que hacer? Y la respuesta de Jesús le dice: ¿qué lees? Y él le dice todo lo que lee y dice: bueno, eso es lo que tenés que hacer, lo que dice la ley. Señor, lo he hecho desde mi juventud y no me siento libre de la esclavitud del pecado. Y era un hombre que con honestidad se esforzaba en la moral que la ley le imponía. Y Jesús le dice: te propongo una cosa más. Andá a vender todo lo que tenés y dalo a los pobres. ¿Cuál es el primer punto que Jesucristo resalta cuando dice de estos dos mandamientos dependen toda la ley y los profetas? ¿Cuál es la primera? Amarás al Señor tu Dios. ¿Sabes? Este joven rico amaba al Señor su Dios. Dios moneda, Dios dinero. Cumplía en apariencia hacia afuera, pero adentro de la casa tenía un altarcito, no visible, pero tenía un altarcito. La tarjeta de débito que siempre tenga algo, algún dólar abajo del colchón por las dudas. Antiguamente era un gramito de oro, por ahí. No está mal ahorrar, no está mal administrar y tener, pero ¿es mi Dios? ¿Es mi Dios? Los bienes que tengo me controlan, y a este hombre lo controlaban. Entonces, cuando el Señor dice: tenemos la ley y tenemos la promesa. El versículo 24 del capítulo 3 usa una expresión que dice: la ley ha venido a ser nuestro ayo. No le quiero robar el mensaje al que le toca la semana que viene, pero el concepto de ayo es siervo, ayudante. No es contraria, respondiendo a la pregunta, ¿es contraria a la ley y a las promesas? No, no es contraria, es el bastón, es lo que ayuda. La palabra ayo ahí es siervo. El señor griego vivía trabajando y buscaba a alguien que acompañe a su hijo en el crecimiento para hacer lo que él no podía hacer. Hacer lo que no podía hacer. Ahora, hay muchos ejemplos. Hay una palabra que la solemos usar. ¿Escuchaste alguna vez la palabra mentor?
En realidad mentor era una persona, un fulano que se llamaba mentor. Ahora, ¿por qué la palabra mentor tiene el significado que tiene para nosotros hoy? Porque un guerrero griego, un tal Telemaco, lo buscó a mentor y le dijo: che, yo me voy a la guerra, vos ocupate de mi hijo y de darle todo lo que vos sabés y conocés. Entonces él hizo el trabajo de mentorearlo, diríamos hoy, ¿no es cierto? ¿Qué sería discipularlo? Bueno, Pablo está diciendo acá, la ley no es contraria a la promesa, sino que es el mentor, el ayo, el discipulador, el formador. Necesitamos la ley, la necesitamos. Claro, no me sirve para la salvación, no me sirve para la salvación, por eso va a decir en ninguna manera. ¿No es cierto? La ley es contraria, no, de ningún modo, de ninguna manera. La ley no se contradice con la promesa, pero la promesa hace algo con la ley que mayormente no lo tenemos en cuenta: la potencia. Fíjate la respuesta, ahí dentro de la respuesta usa dos cosas. La ley no puede vivificar y la ley no puede traer justicia. Son las dos cosas que marca este versículo que la ley no puede hacer. No puede dar vida y no puede justificar mi pecado. Y quizás el pasaje más hermoso para hablar de que no puede dar vida es Juan capítulo 3. Un hombre se acerca a Jesús y le dice: Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Y Jesús lo mira a Nicodemo y le dice: si no nacés de nuevo, si no volvés a vivir. Es ahí. Cuando acá dice la ley no vivifica, Nicodemo era maestro de la ley. Nicodemo, cuando Jesús le dice que tiene que nacer de nuevo, le dice: ¿cómo puedo nacer siendo viejo? ¿Puedo acaso volver al vientre de mi madre y volver a nacer? ¿Y saben qué le dice Jesús a este segundo comentario Nicodemo? ¿Eres tú maestro de la ley y no sabes esto? ¿Cómo puede una persona reconectarse con Dios? El pecado me echó del huerto de Edén, me separó de Dios. Estoy muerto en delitos y pecados. Necesito volver a vivir. Y Nicodemo viene a Jesús diciendo: me estoy esforzando. Y el hombre intenta de muchas maneras, por la moral, por las buenas obras. Pregúntale a alguien que no conoce a Cristo: si te morís, ¿a dónde vas? Mayormente va a decir: al cielo, si es que cree que hay un cielo, ¿no es cierto? Y cuando le hace la segunda pregunta: ¿por qué? Porque tan malo no soy. A veces te lo dicen con otras palabras, ¿no es cierto? Porque creo que pesa más lo bueno que lo malo. Alguno te va a decir: y porque Dios es amor y a la larga igual me va a perdonar. ¿Saben? La ley me muestra lo que soy. Ahora vamos a ver eso. La ley me muestra lo que soy, pero no me puede dar vida nueva. Vida nueva solamente hay en Jesús. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, dice el versículo 15, es necesario, de Juan 3, es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y entonces viene el 16. Tanto amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Es interesante, ¿no? El concepto de que
no se pierda y tenga vida eterna, se repiten los dos versículos. Él vino para dar vida nueva. ¿Qué es la muerte? ¿Qué es la muerte? Separación. Hay un hombre con quien tuve una linda relación, era de esos hombres buenos en una iglesia, esos que están siempre recibiendo a la gente, siempre hablándole al nuevo. Hoy en una iglesia grande, pero de hace 50 años, falleció hace 2 días. El Tano de Felice. Matano no puede ser, ¿viste? El Tanito lindo. Cada vez que yo he ido varias veces a predicar a la iglesia, hace 2 o 3 meses estuve en esa iglesia predicando, y él estaba siempre ahí, siempre feliz, siempre hablando con la gente. Ayer me enteré que venía hace muchos años con una enfermedad y no lo mostraba. Las fotos que me mostraban, el cuerpo en el cajón, pero él ya no está ahí, él está con Cristo. Murió. Y vos ves un accidente, ves un amigo, alguien por enfermedad, otro por viejo, en un momento la persona deja este cuerpo y se va. Se va. Eso es muerte, separación. En el Edén hubo otra muerte. Adán y Eva, si vos lo mirás con ese ojo de muerte física, no murieron cuando pecaron, pero murieron porque hubo separación de ellos con Dios. Y eso es lo que Jesús estaba tratando de decirle a Nicodemo. Nicodemo, conocés la ley, pero estás muerto. Estás muerto. Conocés la ley. La ley te muestra el pecado y te muestra que vas al infierno, pero no te puede dar vida porque la ley no da solución. La solución la provee la obra de Cristo en la cruz. Cristo sí puede vivificar. Cristo sí puede dar vida. Y el segundo concepto que marca acá es el de la justificación. Y qué hermoso, ¿no es cierto? Romanos 5:1. Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y te digo, pasajes en cuanto a la justificación por la fe puede encontrar muchísimo. Después vamos a leer algún otro. Pero ¿saben? La ley no puede ni dar vida ni puede justificar. Pero me muestra mi condición y en mi pobreza me enfoca hacia Cristo. Yo hablaba en la introducción del viaje a la selva. A la señorita Sofía un día le dieron veneno para tomar. Ella no lo sabía, era una rica sopa. Le pusieron el veneno que normalmente ellos le ponían en la punta de su flecha que le tiraban a los cerdos salvajes. Y le pusieron en la sopa como para matar 10 cerdos de una. Y Sofi no murió. Años después, uno de los indígenas que había estado en ese lugar y se había convertido y ahora era un pastor, le dice: Sofi, te tengo que contar algo. ¿Te acordás el día que te dimos sopa y que te hizo mal, te descompuso del estómago? Sí, dice. Vos no te moriste. Y bueno, no me morí, dice Sofi, porque me fui atrás y vomité todo. Y listo, se limpió mi estómago, tomé leche, ella siempre llevaba leche en polvo. Sofi se aseguraba de tener 2 cosas con ella: leche en polvo y banana. El resto comía lo que le daban. Banana hay mucha en la selva. El resto lo que le daban, ella comía con ellos. Y bueno, humanamente yo podría decir, el hecho que haya vomitado y que haya tomado leche, le limpió el estómago. Pero ¿sabés qué le dijo el indígena este? En nuestra cultura había una tradición que nos decía que estábamos lejos de Dios.
le habíamos dado la espalda, nos habíamos ido. Y que un día iba a venir una mujer blanca. Ellos no sabían que existía el blanco. Pero un día iba a venir una mujer blanca y nos iba a mostrar el camino a Dios. Nosotros queríamos probar si vos eras. ¿Sabés? Desde el Edén, impreso en esa cultura estaba que le habían dado la espalda a Dios. Y que un día tenían que volver. Y que había un camino. No sabían cuál era. Bueno, eso hizo la ley con los judíos. Para los judíos, la ley era esa tradición que tenían estos indígenas, por medio del cual Dios le hablaba de que tenían que volver a Dios y buscarlo. Claro, ellos cumplían cultos y ordenanzas. Yo les dije que la ley era todo el Pentateuco. Bueno, ellos cumplían todas las ordenanzas y trataban y se esforzaban. No sé si recuerdan que casi al principio les dije, antes de Moisés ya había salvación. Romanos nos dice que Abraham vivió por la fe y fue salvo por la fe. Y Abraham era el padre de la patria para los judíos. Bueno, la ley no puede ni dar vida ni hacerme justo delante de Dios, pero sí la obra de Cristo. Y entonces viene el versículo 23, más la Escritura. ¿Qué Escritura? Y ya lo dije, ¿no es cierto? Todo el Antiguo Testamento. La Escritura dice, encerró todo bajo pecado. La Escritura hizo que nosotros tuviésemos un lugar donde mirarnos y nos diga sucio, 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 no puede entrar. Pecado. Nada pecaminoso va a entrar al cielo, porque Dios es santo y su santidad no lo puede permitir. Y el hombre se para frente al espejo de la ley y la ley le dice pecado, sucio, sucio. Y vos vas y te lavas la cara y crees que está bien y ya pasás al lado de mamá y te dice, acá todavía, porque cuando éramos chicos nos lavamos esta partecita, hermano, ¿cierto? Nunca más, un poco más atrás. Y las manos, el otro día lo llevé a mi nieto a lavar las manos y me dice, le lavé así rapidito, vamos. Me dice, abuelo, hay que cantar cumpleaños feliz. Como diciendo, el lavado de manos tiene que durar lo que dura la estrofa de cumpleaños feliz. O sea, hay que lavárselas bien. Ahora, así somos nosotros. Nos paramos frente a nuestra propia opinión y estamos limpios. Pero nos paramos frente a la ley y nos muestra que estamos sucios. Ahora, ¿cuál es el problema? Que la ley no limpia. La ley no limpia, la ley no da solución. Por eso la ley muestra el pecado. Ahora, te quiero llevar a Mateo capítulo 5, el Sermón del Monte. Es un pasaje conceptos que a mí me gusta mucho usarlos cuando hablo de Cristo con otro. A partir del versículo 21, el Señor hace un contraste entre la ley y la verdadera demanda de Dios. Oísteis que fue dicho. ¿Quién lo dijo? ¿La ley? No matarás. Versículo 27. Oísteis que fue dicho. No cometeráis adulterio. También fue dicho, cualquiera que repudia a su mujer.
Además, versículo 33, además habéis oído que fue dicho, no perjurarás. Versículo 38, oísteis también que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Versículo 43, oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo, aborrecerás a tu enemigo. Podríamos leer todo el pasaje, ¿no es cierto? Pero Jesús está diciendo, la ley dice esto, ¿lo podés cumplir? Y vos crees que sí, porque, por ejemplo, ahí cuando habla de amar al enemigo, el ojo por ojo, diente por diente, ¿no es cierto? Le va a decir el versículo 44, amarás también a vuestros enemigos. Amá a tu enemigo. El judío había dicho, amar al prójimo es el que anda bien conmigo y está cerca. Jesús dice, no, el enemigo también hay que amarlo. La Escritura nos lleva no tanto a la letra de la ley, sino al espíritu de la ley. Ahí se nos hace más difícil todavía. Ahí se nos hace más complicado. Por eso quiero llevarte a Romanos, capítulo 3. Y acá también tendríamos que leer casi todo el 3 y el 4, pero voy a leer algunas partecitas nomás. Voy a arrancar por el medio, el versículo 20, 3:20. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano puede ser justificado delante de Dios, de Él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. O sea, la ley me muestra la condición en que estoy, pero no me puede salvar, no me puede librar, no me puede dar vida nueva. Y acá Pablo le está escribiendo a los creyentes y mira el versículo 9. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros mejores que ellos? ¿Que quién? ¿Que los judíos que tratan de salvarse por la ley? En ninguna manera. Ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado. Versículo 18, o sea, cita el Salmo 14, ¿no es cierto? Y después de citar el Salmo 14, el versículo 18 dice, no hay temor de Dios delante de sus ojos, pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. La ley está puesta ahí para que nosotros la veamos como un espejo y no podamos discutir con Dios. El joven rico dijo, Señor, todo esto lo cumplí. Te voy a decir un detallecito. Y le cita el espíritu de la ley. Y ya ahí no pudo. No, yo amo a mi prójimo. ¿Amás a tu enemigo? ¿Sos capaz de hacer algo por él? A veces hay cosas simples en las relaciones entre nosotros, ¿no es cierto?, dentro de la iglesia. Tenemos diferencias algunas veces entre nosotros. Entonces llego el domingo al culto y voy mirando dónde se sienta aquel para ver dónde me siento yo. Y más todavía si hay reunión de oración, para que no me toque orar con él, porque todavía... Y a veces son estupideces que no logramos arreglar. Bueno, pero... la ley me muestra que está mal. El Señor dice, te quiero llevar un punto más. No solo estás mal porque no amás a tu prójimo, sino porque no estás amando a tu enemigo como lo tenés que amar. Aquel que vos considerás que te hizo daño, que te hizo mal, amalo. Ahora, versículo 21. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios. La ley no puede justificar, pero ahora se manifestó la justicia de Dios.
testificada por la ley y los profetas. La ley y los profetas nos anunciaron desde Génesis 3:15 que la simiente de la mujer iba a venir para herir a Satanás y doblegar el pecado y sacarme a mí de la esclavitud del pecado. La justicia de Dios, versículo 22, por medio de la fe en Jesucristo. Acá está el gran cambio. Ahora tenemos la justicia de Dios por medio de la fe en Cristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, todos están destituidos de la gloria de Dios. Y no importa si estamos bajo la ley o no, judíos o gentiles, todos necesitamos la misma justificación. Y junta estos dos conceptos, ¿no es cierto?, de volver a tener vida y ser justificados con Cristo. Ahora, en el capítulo, déjenme seguir leyendo. Versículo 24. Siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe en Cristo Jesús. La simiente de la mujer, que un día iba a nacer, que vino y nació de María, vivió entre nosotros, hizo su obra en la cruz, derrotando a Satanás. Hoy es por medio de quien puedo ser justificado. La ley me muestra mi condición. Y es hermoso que entre el Edén y la cruz, el Señor en un determinado momento nos mandó su ley para que nosotros nos podamos dar cuenta cuál era su demanda. Porque a los ojos nuestros, todos nosotros somos buenitos. No le preguntes a tu esposa o a tu esposo, porque seguro que piensa distinto. No le preguntes a tus hijos o a tus padres, seguro que piensan distinto. No le preguntes a tus vecinos, tus amigos, seguro que no piensan. Pero a tus propios ojos, vos sos buenito, siempre haces todo bien. A veces llegamos a decir, ¿y si en algo me equivoco? Como diciendo, y tal vez no soy tan bueno, pero casi. Y el Señor dijo, estas son mis demandas. Y los judíos la acomodaron a su conveniencia. Y vino Cristo, ahí en Mateo capítulo 5, y le dio el espíritu de las demandas, y la profundizó, y nos la puso más clara. ¿Para qué? Para que lleguemos a Romanos 3:23, por cuanto todos pecaron y todos estamos destituidos de la gloria de Dios. Pero tenemos la oportunidad, tenemos una salida. El mensaje glorioso de la Escritura es que no quedó ahí, sino que tenemos la posibilidad de ser hechos justos, no por nuestra justicia, no por lo que nosotros podemos lograr, sino por la obra de Cristo y de manera gratuita. ¿Saben por qué es gratis? Porque es demasiado cara. Si fuera barata, cualquiera lo compra. Pero como es demasiado costosa, costó la sangre del Hijo de Dios, de Cristo Jesús. Entonces hoy Él la regala, porque si no fuese de esa manera, nadie la podría obtener. Si yo pudiese comprarla con buenas obras, con bienes, con posesiones. En la clase de escuela dominical en nuestra iglesia estamos estudiando historia de la iglesia y hace 2-3 semanas atrás estudiamos justo el tiempo de la Reforma y cómo explota Lutero, primero Calvino después, Zwinglio después Calvino,
cómo explota Lutero contra la venta de indulgencia. ¿Saben lo que es la indulgencia? Ir pagando cuotita para salir más rápido del infierno o del purgatorio, para no ir al infierno. ¿Vos sabés que hay indulgencias hasta el día de hoy? ¿Sabías eso? Se te muere un pariente y vos podés hacer la novena, y todas las que quieras después. La misa por los muertos es seguir tratando yo de ayudar a aquel que está en un periodo intermedio para que no vaya al infierno, contra lo que dice Dios. Yo no puedo pagar nada, vos no podés pagar nada, nadie puede pagar nada, por más dinero que tenga. Por eso es que podemos ser justificados gratuitamente. Y va a decir ahí el versículo que sigue, el 25, ¿no es cierto? Bueno, el 24, mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como, es Dios que lo puso a Cristo en ese lugar de sacrificio para nosotros. Pero, permítanme terminar con el versículo 31. Lean todo el pasaje después en casa. Vuelve a hacer una pregunta. Pablo es el preguntón. Es muy bueno el método de Pablo porque trata de hacernos pensar. No nos tira las verdades así nomás. Te hago una pregunta. Y fíjate, dice, ¿por la fe invalidamos la ley? Bueno, ya que la fe es solamente para mostrarnos nuestra condición, ahora que hemos creído por la fe, la ley no sirve más. No, no dice Pablo, de ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Efesios 2:10, después de hablar en el 8 y 9 de que somos salvos por gracia, nos va a decir, somos hechura suya en Cristo Jesús para buenas obras. ¿Se acuerdan lo que dice 2 Corintios 5:17? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas de la vieja vida pasaron y aquí todas son hechas nuevas. ¿Sabés? Una vez que recibiste a Cristo por la fe, mirá qué hermoso, la ley te muestra tu condición, pero no te puede salvar. Buscás a Cristo, sos salvo, y ahora la ley te muestra lo que Dios te pide, cuáles son sus demandas para vivir, no para la salvación, sino para una comunión, una relación con Dios. Y que entres al cielo un poquito mejor, un poquito mejor. Entramos con gloria en la etapa de la adolescencia. Nos adolece acá, por todos lados. Entonces, cuando te entra en la etapa de la adolescencia, ¿viste? Una de las cosas que uno dice, ¿y para qué me quedo? ¿Por qué mejor no ir allá, disfrutar en el cielo? No va a haber más enfermedad, no hay más nada. ¿Sabes? El Señor todavía no terminó conmigo. Y con mi esposa hacemos un equipo. Él no terminó conmigo, por eso permite la enfermedad en ella. No terminó con ella, por eso permite las cosas que a mí me pasan. Mis enfermedades también. Porque está trabajando en nosotros. Yo llego a la cama el día que sea, cuando sea, con ganas de morirme en la cama y dormir. Y lo hice toda la vida. A Gloria hoy le cuesta dormir sin unos masajes en su rodilla con mucho dolor. El Señor lo permite, quiere trabajar en mi egoísmo y no lo logro vencer todos los días. Más de un día trato de dormirme antes que ella llegue a la cama. ¿Sabés? Porque luchamos con el pecado, con la carne. Pero la ley me lo muestra todavía hoy, no para salvación, no necesito la ley para salvación, pero sí para vivir como Dios quiere, para que Cristo sea formado en nosotros.
no invalidamos la ley. Esta era la gran lucha de aquella época. Los judaizantes que querían imponer la ley, los liberales que decían no queremos la ley. Y Pablo va a enseñar en sus cartas, la ley tiene un propósito, mostrarme mi condición, pero también es una maravillosa herramienta para mostrarme cómo Dios quiere que viva ahora que tengo a Cristo. ¿Oramos? Gracias te damos, querido Dios y Padre, por poder compartir este tiempo, porque tu palabra es la que nos enseña, nos desafía y nos hace bien. Gracias, Padre, porque nos das el privilegio de caminar a tu lado. Señor, qué hermoso es pensar que no has terminado con nosotros y quieres que Cristo sea formado en cada uno de los que somos tus hijos. Él vino para dar vida, justificarnos ante ti por su obra, pero aquellos que tenemos la vida en Cristo, tú quieres que la vivamos para agradarte a ti. En el nombre de tu Hijo Cristo oramos. Amén.